Le quiero hacer una pregunta que el primer libro que usted hizo, ¿en qué año se creó? Muy bien. ¿En qué año se creó el primer libro? Mi libro, sí. Ahí está el libro para que lo muestre al... Claro, sí. Este es el primer libro que escribí yo. Este se escribió en el año 2003. Año 2003, Sí. Antonio. 2023. 2023. Este es un libro de 300 y tantas páginas. Me llevó 2 años escribir este libro. Porque cuando uno escribe un libro, no se sienta a escribir y lo termina. Tiene que investigar. Porque si yo, por ejemplo, estoy hablando sobre los bosques, yo tengo que ir al bosque, tengo que mirar los árboles, tengo que preguntar a los ingenieros forestales. Entonces, por ejemplo, en el libro que a él le llamó la atención sobre la cordillera Nahuelbuta, yo ahí hablo de las araucarias, la que da el piñón. Ustedes todos conocen los piñones. Ya las araucarias de la cordillera Nahuelbuta tienen 1500 años. Son árboles milenarios y están en el único lugar del mundo que existen, es en la cordillera Nahuelbuta. No existen en otro lugar del mundo. Hay otras araucarias en otros lugares, pero no esta que da el piñón. Entonces uno tiene que investigar, cuando escribe un libro tiene que investigar qué es lo que es la araucaria, cómo se llama, qué es lo que es el piñón, cómo se cosecha, cómo se come. Entonces, escribir un libro a veces a uno le lleva 2 o 3 años de trabajo. Y este libro me llevó casi 3 años de trabajo. El primer libro del año 2023. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, pues, ¿quién más? A ver, eso, levanten la manito. Se acerca el micrófono volador. Bien, ponemos atención a Daniel. Señor Don Enrique, ¿cuál usted le costaba escribir de niño? Pregunta si le costaba escribir de niño. Sí, me costaba un poco. Por eso que yo siempre les digo que cuando ustedes escriben algo, lo guarden. Porque después a los 2 o 3 años lo vuelven a mirar y dicen, pero esto tiene un error acá, pues tiene una falta de ortografía. Entonces lo corrigen. Y a veces pasan 2 o 3 años más y ya sale lindo, y sale más largo porque se le agrega otro comentario al libro, a la poesía. Así que al principio sí, yo creo que a todos nos cuesta, porque nadie nace sabiendo. La sabiduría se adquiere con los años de leer, de estudiar, de compartir, de socializar, de conversar con las personas. Así que sí, a mí me costó un poco, pero no tanto, porque uno nace con ese don de escribir, porque las cosas que uno hace son como dones. Porque hay gente que hace, por ejemplo, yo admiro mucho a ellas que hacen las cosas en telar. Yo diría, yo nunca, jamás en mi vida podría hacer nada, ni siquiera un novillo de hilo, porque soy torpe. Entonces, pero ellas tienen ese don, porque Dios les dio a ellas ese don de hacer esas cosas tan lindas en telar. Entonces, al principio a todos nos cuesta, pero hay que ser perseverante, machacarle, hasta que salga algo lindo. Ese es el consejo que te doy. Escribe y después lo revisa y después lo vuelve a escribir, lo vuelve a revisar y ahí te va a salir algo lindo y lo vas guardando. Y el día de mañana eso se transforma en un libro. Muy bien. Muchas gracias. Bien. Sigamos acá, con usted. Sigamos usted. A ver, ¿qué otra pregunta tiene? ¿Puede ser fuerte? Sí. Don Enrique, ¿cuál fue el último libro que creó? ¿Cuál fue el último libro que creó? Dice. Ya, bien interesante. El último libro tiene un nombre bien raro, se llama Mi vida con un yeti. Yo creo que aquí nadie sabe lo que es un yeti. Sí, sabe. ¿Ah? ¿Sí?
¿Quién es un yeti? A ver. Este es el libro para que conozcan la Es portada. una persona grande, dice. Es una persona grande. Bueno, pero para explicarlo mejor, el yeti es una fábula. Una fábula quiere decir que es una cosa que no existe, pero que la gente cree que existe. Y en Chile nosotros tenemos dos fábulas muy importantes. Una es el yeti, que es el hombre de las nieves. Se cree que en las nieves, arriba de la cordillera, existe un hombre grande, de más de 2 metros, con unos zapatones así de grandes, que deja las huellas cuando camina y dicen, a este es el hombre de las nieves. Pero ese hombre no existe, pero existe en la mente de la gente. Por eso se llama una fábula. Y la otra fábula muy famosa de Chile es el Trauco en Chiloé. Allá en Chiloé se habla de un hombrecito chiquitito así, que atacaba a las mujeres, le gustaba atacar a las mujeres. Entonces ese era el Trauco, que tampoco existe, pero la gente cree. Entonces este libro, porque yo algunos libros los sueño, en la noche sueño el libro. Entonces este libro yo lo soñé y lo empecé a escribir ahí inmediatamente. Tomé mi libreta y empecé a escribir. Y es la historia de una niña que está subiendo el monte Aconcagua, que es el monte más alto que hay en Chile. No recuerdo la altura, pero son como 6.960 metros más o menos. Y cuando ella iba a los 6.000 metros, se cayó al vacío. La niña, la que iba escalando el monte. Pero ella no llegó al suelo, sino que quedó colgando porque ella va con las cuerdas y esas cosas. Y cuando pasó el hombre de las nieves, la vio colgando y se la llevó a una cueva. Entonces ella despertó en una cueva. Y ahí vivió ella con el hombre de las nieves. Así que ese libro trata esa historia. La vida de ella con el hombre de las nieves. Muy bien, muchas gracias. ¿Quién va? ¿Quién? Ella es el bonito. A ella, la Ilwen. ¿Cómo se creó el Yeti? El que pregunta, ¿cómo se creó el Yeti? Se creó aquí en la cabecita de mentira nomás porque no existe. Uno dice, ¡ay! Es como solo la imaginación. La imaginación nomás. Uno dice, ¡ay! ¿A qué edad, don Enrique, a qué edad se empezó a inspirar en los cuentos o en los libros? Yo creo que debe haber sido como los 6 años. Porque yo empecé a leer a los casi 4 y medio, casi empezando a los 5 años, aprendí a leer y me enseñó mi mamá a leer en una revista que se llamaba El Peneca, que era una revista para niños. No aprendí a leer en los libros de la escuela, sino que en esa revista. Y cuando yo entré al colegio, yo ya sabía leer. Entonces, en esa época a uno lo saltaban de grado, se dice, no de grado. Ah, claro, como que lo promovían. Claro, yo entré a primero básico y me pasaron a tercero, porque ya sabía leer. Y a mí me tocó leer en el silabario y en el hispanoamericano. Esos eran los libros de esa época, en el ojo que se decía antes. Entonces, yo a los 6 años ya empecé mis primeros borrones así a escribir. Y por supuesto que en el colegio siempre me ganaba los concursos y todo, participando. Claro. ¿Qué quería decirle? ¿Cómo empezó a estudiar el tío? Ah, ¿cómo empezó a estudiar? Dice. ¿Cómo empezó a estudiar el tío? Dijo. Ya. Han pasado muchos años cuando yo era de tu porte, pues era chiquitito como tú. Y en esa época uno iba a la escuela a pata pelada, porque no teníamos zapatos. Y no teníamos nada para el agua, teníamos una mantita chiquitita así. Y a mí me quedaba lejos ir del campo hasta la escuela. Así que yo salía muy temprano en la mañana y caminaba hartos kilómetros hasta que llegaba a la escuela. Y mi mamá me daba una bolsita con
con un poco de harina tostada y un pedazo de tortilla, y eso era para mi almuerzo, porque la escuela en esa época era todo el día. Entonces yo no podía volver a almorzar a mi casa porque era lejos en el campo. Entonces yo tenía que llevar la harina tostada y un vasito y comerme la harina tostada a la hora del almuerzo y comerme el pedazo de tortilla. Ese era mi almuerzo. Y así empecé a estudiar en esa época. Era difícil, era sacrificado, pero a uno lo igual lo mandaba. Muy bien, Ilwen. Señor Don Enrique, ¿en qué escuela empezó a estudiar? ¿En qué escuela empezó a estudiar? Ya, yo empecé a estudiar en una escuela en un pueblo que se llama Loncoche, que queda... tengo problemas con las regiones. En la 9ª región. Y la escuela número 1 se llamaba, la escuela de hombres número 1 de Loncoche. Y les quiero conversar que yo tengo problemas con las regiones y con varias cosas más, porque yo estuve 35 años en el extranjero. Entonces a mí se me pasaron como 2 generaciones de personajes que yo no conocía. Y cuando yo volví, y un día se me ocurrió preguntar y dije yo, ¿y quién es el Pollo Fuente? Un cantante famoso chileno, pero yo no tenía idea quién era, pues. Y después pregunté por la Patricia Maldonado. Y yo digo, esa señora que se pinta el pelo de tantos colores, ¿quién es esa señora? Entonces, claro, algunas personas me decían, ¿y este caballero de dónde salió, pues? ¿Cómo no va a conocer a la Patricia Maldonado? Entonces, a mí me pasó eso, que cuando uno sale afuera, se desarraiga de su lugar de origen y pierde algunas cosas y tiene que aprender otras cosas nuevas que a veces ni siquiera a uno le gustan. Pero uno cuando está afuera en el extranjero tiene que aprender otro idioma, otras tradiciones y otras costumbres. Por ejemplo, yo, estuve en Alemania, en Australia, estuve en Argentina, y en Argentina me puse vicioso con esto. Yo no puedo estar sin el mate, porque en Argentina se toma mucho mate. Entonces yo cuando llegué a Argentina y iba a algún lugar, me decían, ¿se toma un matecito? Y yo decía, ¿y qué será eso? Y lo encontraba feo el mate. Y después uno se acostumbra y ahora a mí se me hizo como una costumbre. Así que por eso que yo algunas cosas no las tengo muy claras, porque todavía me cuesta adaptarme a las reformas que han pasado en esos tantos años que estuve afuera. Muchas gracias, don Enrique. ¿Cuál es su libro favorito de todo lo que hizo usted? Ya, de todas las obras, ¿cuál es su libro favorito? Bueno, yo cuando era niño, mis padres eran cristianos y nos llevaban a la iglesia. Entonces uno de niño chico se formó con esa idea. Entonces el primer libro que yo escribí es que se llama Pequeñas Historias para la Gloria de Dios. Y lo escribí recordando lo que me enseñaba mi madre, porque mi madre era una persona, éramos muy pobres en la familia, éramos muy pobres, pero era muy sabia mi madre. Y ella me enseñó a leer antes de los 5 años en esa revista que yo les contaba delante, que se llama El Peneca, que era una revista infantil de esa época. Esa revista ya ahora no existe, pero durante como 70 años estuvo circulando. Y ella me enseñó a leer en esa revista. Entonces ella cada tanto abría la Biblia y me decía, vamos a leer en el Salmo número tanto, o te voy a contar la historia de David y Goliat. Esa historia. Entonces yo era chiquito como ustedes, pues tendría 5 años, 6 años, y yo me quedaba embelesado escuchando, y después uno se lo aprende la historia. Y cuando la mamá por ahí se equivocaba, yo le decía, mamá, no fue con la onda que le pegó, y le pegó en la frente. Así que yo lo corregía, porque uno como niño se aprende todas esas cosas. Así que ese fue mi primer libro, Pequeñas Historias para la Gloria de Dios, que están sacadas muchas de la Biblia, y la idea es contar la Biblia como en porotitos, para que ustedes lo puedan entender.
desgraciadamente yo de los 9 libros que tengo editados, tengo 7 agotados. Y después tengo 16 más escritos que son los que están ahí llenando toda la mesa, pero el problema es el dinero, porque mi jubilación es tan ridícula que me duraba 2 días. Yo tenía una jubilación de 100.000 pesos y ahora como que me hicieron rico, me pagan 200. Así que esa es mi jubilación. Entonces yo con esa jubilación yo no puedo editar todos los libros que yo quisiera. Entonces voy editando cada tanto, voy haciendo uno. A medida que voy juntando las monedas, edito un nuevo libro. Va el micrófono volador. Muy bien. ¿Cuál es su pregunta, joven? ¿Cuál fue el libro más difícil que le costó editar? ¿Editar o escribir? Escribir. Ya. El más difícil se llama El legado de Neruda. Porque Neruda tiene muchos récords. Uno de los récords que tiene fue cuando él era casi un adolescente, escribió 20 poemas de amor y una canción desesperada, que son poemas así del corazón adolescente, incluso con muchas faltas de descripción, de todo. Pero es lo que él sentía, porque él era enamoradizo. Neruda era bien enamoradizo, se enamoraba de todas las niñas. Entonces él le hacía poesía a las niñas, y estas poesías él las hizo un librito, y resulta que ese libro en este momento no estoy actualizado, pero debe tener algo de 45 millones de libros editados, y algo así como 45 idiomas, traducido a 45 idiomas. Es un bestseller mundial. Y Neruda es considerado uno de los escritores más viajados del mundo, porque él también, cuando era poco más que adolescente, entró al servicio de embajador y recorrió 11 o 12 países como embajador de Chile. Entonces él viajaba mucho de un lugar al otro. Y como es un gran escritor, escribí sobre él en mucha responsabilidad. Entonces ese libro a mí me llevó 3 años escribirlo, El legado de Neruda. Me salió lindo, me ha dado muchas satisfacciones, y hace poquito me gané un premio a nivel nacional con uno de mis libros, que también a uno le da un poquito de satisfacción, porque como que le dan un aplausito a uno con un premio. Entonces en estos días me entregan un diploma, una antología y un cheque. Ojalá ese chequecito me sirva para hacer otra edición. Claro, así que ese fue un premio a nivel nacional, y esa fue una satisfacción que he recibido. Y la otra es que me contrataron de 2 países para que sea articulista, y tengo que mandar todos los meses un artículo, pero lo malo es que no me pagan. Me contrataron así a honores nomás, pero igual para uno es una satisfacción. Así que estoy mandando a distintos lugares. Por amor al arte. Claro, así que, pero a lo mejor de repente algo va a pasar por ahí, alguien me va a reconocer algo, y así que estoy mandando muchos artículos al extranjero, y porque a los extranjeros les gustan mucho las cosas criollas de Chile. Entonces, de repente por ahí la voy a pegar, y algún librito se va a hacer más conocido que otro. Muy bien. Hay otra manito. Por allá. Ya. Va el micrófono volador. Preparen sus preguntas, chiquillos. Todos tienen premios. Don Enrique, mire, nosotros estamos aquí con 7 niños que son el futuro de nuestra patria. Entonces, sobre la base de su experiencia de 35 años fuera del país, ¿usted le recomendaría a estos chiquillos en la adultez o en la juventud ir a probar destino o desafíos a otros países fuera de las fronteras chilenas? La verdad que salir al extranjero a uno le abre mucho la mente, le da otra visión, porque a veces uno está encasillado en su lugar de origen y ve un mundo muy chiquito. Por ejemplo, Neruda, cuando tenía como 7 años, el papá lo llevó a conocer el mar.
Entonces Neruda dijo, dijo, se me agrandó la patria. Porque él no conocía el mar, él conocía los ríos nomás. Y cuando conoció el mar, lo impresionó. Entonces, cuando uno sale fuera del país, ve otras culturas y a uno le llama la atención, pues, cosas tan grandes. Entonces uno dice, bueno, a lo mejor algún día Chile también va a ser un país que va a tener cosas importantes. Por ejemplo, en Australia hay un edificio que se llama el Opera House, que es como un barco, con las velas y todo, y es un edificio fantástico. Hay mucha cultura en ese país. Y lo curioso que tiene Australia es que tiene pueblos primitivos igual como nosotros, pueblos originarios. Y el desierto de Australia es muy parecido al desierto nuestro. Y hay especies chilenas que se adaptan en Australia. Por ejemplo, allá en Australia hay copihue. Obvio que lo han llevado de acá, porque el copihue es una planta típica, autóctona, endémica de Chile. Es la flor nacional de Chile. Pero alguien lo llevó y allá se da perfecto. ¿Por qué? Porque el meridiano geográfico del país coincide con el nuestro. Así que hay muchas cosas culturales de Australia que son muy parecidas. Muy buena pregunta, gracias. Daniel. Señor Don Enrique, ¿cuál fue el libro más fácil que hizo usted? El que le resultó más fácil de escribir. Se llama, el libro que me resultó más fácil se llama 100 consejos para su huerta. Porque como yo soy técnico agrícola, entiendo bastante de huerta. Entonces un día se me ocurrió, yo dije, estas mangueras andan siempre tiradas por todos lados. Y de repente pasa un vehículo por arriba y la rompe. O alguien anda trabajando con el asadón y le pega y la rompe. O el sol la quema. Entonces yo dije, esta manguera tendría que estar ordenadita. Entonces me busqué una llanta vieja de auto y la puse en la pared. Entonces conecté la manguera y enrollé la enrollé en la rueda. Entonces está ordenadita. Entonces yo cuando quería regar la desenrollaba y regaba. Y después la volvía a colgar. Entonces se me ocurrió eso. Y después dije yo, pero y otra cosa, y otra, y resultaron 100 consejos. Que son cosas pequeñas, breves, pero importantes. Porque hay cosas que a veces de tan simple uno las deja pasar. Por ejemplo, la gente que cultiva tomate, los tomates que están en la parte de arriba de la planta nunca maduran, porque ya viene el frío y quedan sin madurar. ¿Y qué hacemos con esos tomates? A mí se me ocurrió y hice escabeche. Y me resultó una escabeche exquisita, con los tomates verdes de arriba, porque esos no iban a madurar. Entonces ya aproveche sus tomates y haga escabeche. Después, una vez planté zapallo. Bueno, ahí hay un chiste. Hay un chiste que dice, en el patio de mi casa planté pepas de zapallo. A los 3 meses salieron unos chanchos y me los comieron. Entonces yo planté zapallo y los zapallos tienen la característica de hacer guías largas y hacen puro lío nomás. Entonces yo dije, ¿para qué tanta guía? Si lo que interesa es que hayan 3 o 4 zapallos bonitos, grandes, entonces lo despunté. Entonces yo ahí en el libro recomiendo, cada vez que usted pone un casillero de zapallo, despúntelo, para que no tenga exceso de guía. Y por ejemplo acá nosotros estamos fuera de la zona de la uva. ¿Y qué es lo que pasa cuando la gente tiene su parronal? Nunca le maduran los racimos, porque estamos fuera, pero no maduran a la vez porque tienen mucha vegetación. Entonces yo les recomiendo, se llama chapoda de verano, porque la poda de la vid se hace en invierno, en junio. Pero en el verano se puede cortar los sarmientos para que entre sol y luz y maduren los racimos. Entonces yo les digo, cuando tengan su parronal, háganle una chapoda de verano y córtenle todos los sarmientos que están de más y así los racimos los van a madurar. Así fueron los 100 consejos y ese fue el libro más fácil. Más fácil. Muchas gracias, don.
Pero ella tenía una pregunta. ¿La vas a hacer? ¿Vas a hacer tu pregunta? No. Ella quería una anécdota de cuando usted fue estudiante, algo gracioso que recuerde. Ya, yo tengo como 4 millones de anécdotas. Una que se pueda contar. Para no dar tiempo, una cortita. Cortita y buena. Digo. Ya. Resulta que yo era muy olvidadizo. Me distraía mucho y me olvidaba de las cosas. Y mamá siempre me retaba porque me mandaba a comprar y yo llegaba con otra cosa. Entonces, un día me dijo, mira, yo te voy a dar esta lista y no te salgas de esta lista. Ya, y partí. Entonces empecé ahí, té, café, todo. Y cuando llegué al final de la lista, decía té y homo. Entonces yo dije, para quedar bien le voy a comprar un té grande así, con hartos sabores. Y así una caja de homo. Y ya, pues llegué a mi casa y la mamá miró y se largó a reír. Entonces yo dije, uy, ¿qué hice de mal? Me dijo, mira, ahí abajo en la lista decía, te amo.